Pedro Gurriarán es arquitecto restaurador y está realizando la tesis doctoral sobre la construcción y poder en la frontera sur de Al-Ándalus durante el Califato de Córdoba. Su intervención profesional está centrada sobre todo en la restauración patrimonial desde el año 2002. Ha realizado numerosísimos proyectos de intervención en el patrimonio y también en Almería. Tiene numerosas publicaciones, participado en congresos, proyectos de investigación en torno a sus ámbitos de especialización, que son la urbanística y la ordenación del territorio, la arquitectura defensiva y el arte medieval andalusí. Y está muy vinculado con Almería. Es miembro de la Comisión Técnica de la Alcazaba desde febrero de 2013. Ha participado en la restauración en la misma Alcazaba, en diversos proyectos de restauración, y tiene también numerosas publicaciones al respecto. De manera que nos va a introducir su tema sobre las técnicas constructivas de las murallas de Almería. Muchas gracias. Buenas tardes. No quiero comenzar sin antes agradecer nuevamente a Antonio pues permitirme formar parte de este proyecto de investigación y por supuesto también quiero agradecer a los amigos de la Alcazaba y pues, su amable invitación a ofrecer esta conferencia y sobre todo permitirme tratar el tema que hoy les traigo a colación, que es el de las técnicas constructivas en la muralla de Almería. Almería ciertamente es un lugar especial para mí, pues ya desde hace 15 años he tenido la suerte de afrontar el estudio y la intervención sobre sus murallas desde una doble vertiente. En primer lugar, desde lo que es la investigación y por otra parte también lo que es la restauración o la intervención de conservación en estos bienes de interés cultural, lo cual me ha permitido, pues, desde luego, conocer en detalle cómo están hechas o cómo están ejecutadas estas obras defensivas. Y eso es lo que va a tratar, como les digo, mi charla que les voy a exponer a continuación, que son las técnicas constructivas en la muralla almeriense. Evidentemente, en el tiempo que tenemos, que va a ser bastante breve, voy a dar una serie de pinceladas generales sobre las principales técnicas constructivas y no entraré en otras que, bueno, que como bien decían antes mis compañeros de conferencia, pues lo podrán ver en los vídeos en YouTube de las conferencias que dimos en Granada o luego en el debate poder aclarar algún tema. La forma que tenemos de conocer las técnicas constructivas ha cambiado mucho durante las últimas décadas. De una manera tradicional, el enfoque que se tenía en este tipo de investigación era más bien academicista y se centraba en lo que era el aparejo, es decir, cómo está formalizada una construcción o por lo menos un determinado sistema constructivo. El problema que tenía esta aproximación a las construcciones a través del aparejo es que entienda las construcciones más bien como un elemento o al edificio como un elemento aislado. No lo contextualiza y no lo pone en relación con unos medios productivos o con unas formas de construir que se dan en el entorno. Todo esto ha cambiado en las últimas décadas, sobre todo gracias a lo que es una nueva disciplina que se ha desarrollado, que es la arqueología de la arquitectura. El edificio ya no lo consideramos, al estudiarlo, como un edificio aislado, sino que está en un lugar y, por lo tanto, forma parte de un determinado contexto sociológico, económico, político y sobre todo tecnológico. Es decir, un edificio responderá, su construcción responderá muchas veces a los materiales que hay disponibles en el entorno, a la calidad constructiva de los propios albañiles o especialistas que ejecutan la obra y, como suele pasar incluso hoy en día, muchas veces a los medios económicos que tenemos disponibles. Todo esto va a condicionar cómo se construye y va a implicar cómo está formalizado el determinado aparejo o esa determinada forma de construir que vemos en el muro. Como les digo, implica que distintas disciplinas van a intervenir en lo que es la investigación sobre la muralla, no solo el arqueólogo, también el arquitecto, topógrafos, geólogos, químicos, historiadores, para entre todos, como les digo, ver a la construcción como algo más que el simple edificio. La arqueología de la arquitectura, además, como vemos en estos alzados que tienen de una torre de la Alcazaba, entiende toda construcción como una obra arqueológica. Y me explico. Es decir, una obra, por ejemplo esta torre, que puede tener varios siglos de historia, muchos siglos,
ha tenido numerosas fases y reformas constructivas. Todas ellas van quedando mostradas o fosilizadas en lo que son estratos. Es decir, lo mismo que los arqueólogos excavan en el subsuelo, que son estratos, y los van leyendo, toda esa metodología se puede aplicar en lo que es el estudio de una construcción. Y, por ejemplo, lo que tienen ustedes en esta imagen, cada uno de los colores es una fase constructiva o una intervención en esta torre. Como hablábamos antes abajo en las atarazanas, estas obras tienen innumerables fases constructivas. Nos pasa en obras recientes, que ya suelen tener reformas abundantes. Imagínense en obras que tienen que estar siempre en servicio, que duran en servicio muchos siglos. Pues todo esto, como les digo, se estudia a través de la arqueología de la arquitectura, vemos cómo se construye y, sobre todo, tratamos en muchos casos de ponerle fechas a todos estos estratos. Muchas veces conseguimos ponerle fechas y otras veces no, pero sí por lo menos dejamos claro cómo evoluciona o cómo está construido este elemento o las construcciones que vamos a estudiar. Pues bien, cuando uno estudia con esta metodología que les he explicado las murallas de Almería, hay que tener siempre presente una serie de puntos fundamentales que sirven para contextualizar el caso de esta ciudad. En primer lugar, no vamos a hablar de un edificio, hablamos de un sistema, de un modelo que es una fortificación urbana, en este caso formado por distintos elementos, como puede ser la Alcazaba, la Medina, una serie de arrabales, pero todos ellos fortificados. Una de las cuestiones que también llama la atención de Almería, y lo estaban comentando antes Lorenzo y Jorge, es que la muralla de Almería llegó en pie y prácticamente completa a una fecha muy actual. Es decir, si en el siglo XIX aún teníamos un plano en el que veíamos todos los recintos dibujados, es decir, la muralla estaba en pie, también hay que tener en cuenta que hasta el siglo XX estas murallas han estado documentadas, vienen fotografías, vienen planimetría, lo cual nos da un caudal de información muy importante que no tenemos en otras ciudades. Aquí, por desgracia, luego la destrucción que ha habido no nos ha permitido tocar o ver a día de hoy todos estos elementos, pero sí tenemos muchas referencias para poderla estudiar. También es verdad que mucho de lo que queda en pie ha sido restaurado, muy restaurado, y en muchas ocasiones estas restauraciones nos ha desvirtuado las murallas y nos impide leerlas hoy en día. Sobre todo estamos hablando de restauraciones que se hacían a mitad del siglo XX, que en muchos casos eran recreaciones de estilo que prácticamente servían para reconstruirla. La amplitud cronológica que tenemos en esta muralla medieval abarca todos los siglos prácticamente de la Edad Media, desde la Alta Edad Media y por lo menos en periodo de Andalucía hasta casi la toma por los reyes católicos. Predominan sobre todo técnicas que podemos considerar como de albañilería, que son principalmente mamposterías y tapiales. La sillería también está presente, principalmente en la fortificación califal, pero luego no tiene una continuidad tan clara en el resto de los periodos andalusíes. Pues bien, centrándonos ya en las técnicas propiamente dichas, como les digo, les voy a exponer una serie de elementos muy característicos. Vamos a empezar por la más antigua que la arqueología ha podido datar aquí en Almería. Se trata de esta... A ver si aparece el ratón. Esta mampostería que tienen ustedes aquí en la imagen, esto se localiza en el segundo recinto de la Alcazaba, en la zona de los palacios. Los arqueólogos pudieron datar estas mamposterías como anteriores a periodo califal. Y se trata de, como pueden ver aquí, es una fábrica bastante modesta de mampostería, muy irregular, tomada con mortero de cal, pero se trata de un elemento defensivo, porque tiene una anchura prácticamente de 2 metros. Es decir, estamos hablando de una fortificación anterior a periodo califal, que aparentemente tendría un trazado ortogonal porque está en el muro de la vela y en el frente norte y se desarrolla en la zona del segundo recinto de la Alcazaba. Podríamos relacionarlos con lo que nos comentaba antes Jorge de esta Alcazaba, fortificación que se refiere en el 915 y que es por lo tanto anterior a la refundación o la fundación propiamente dicha que realiza Abderramán III a mitad del siglo X. Aquí, en un tono más vivo, tienen en el muro de la vela cómo ha quedado marcada esta muralla que sería aproximadamente de principios del siglo X. Muy modesta, es una obra meramente funcional, lo que quieren es cerrar, hacer una obra defensiva, pero fíjense qué curioso cómo entre el aparejo de mampostería irregular aparecen elementos de expolio, esto es un fuste, un tambor de columna,
posiblemente romano, reaprovechado y metido en el muro para reforzarlo. Esto era muy habitual en las obras de fortificación altomedievales, el de recurrir a material de expolio de edificios romanos que ya no tienen uso y, por lo tanto, que sirven como canteras. Habrá que ver si la investigación sigue identificando estas construcciones en otros puntos de Almería, en otros puntos de la Alcazaba, pero, como les digo, la más antigua que tenemos datada de la Edad Media. Siguiendo con las fábricas de piedras, cambiamos radicalmente el guión y la imagen y pasamos a lo que es la obra por excelencia en piedra que podemos documentar prácticamente en nuestro periodo medieval, lo que sería el high-tech de la época. Estamos hablando de las sillerías de soga y tizón construidas por el Califato de Córdoba, seguramente por constructores que mandan los califas directamente desde la capital cordobesa. Estos especialistas, además, hacen el proceso constructivo completo. Me explico. Abren canteras. Estos señores se dedican a buscar sistemáticamente piedra calcarenita, que es con la que construyen. Ellos abren canteras y hacen el ciclo productivo de la piedra completamente, desde la extracción en la cantera, el transporte a la obra, la colocación en el muro y lo que es la terminación de la obra propiamente dicha. Una de sus características es que la sillería, lo que son las piezas de sillería, la terminan con escuadras. Es decir, cuando están labrando la piedra, siempre colocan una escuadra en los ángulos para hacer ángulos rectos. Y el sillar es perfectamente rectangular y perfectamente ortogonal. Esto, que a lo mejor puede parecer normal cuando vemos otras obras de sillería, en el siglo X era una cosa realmente excepcional y que solo desarrollaban con esta calidad los constructores de Córdoba. Evidentemente, esto demuestra el interés que tenía el califato en las obras de Almería. Pues bien, estas sillerías de soga y tizón aparecen sobre todo y con mayor calidad en el muro conservado de la quibla de la Mezquita Mayor que tenemos en la iglesia de San Juan, donde la calidad es tan excepcional en los sillares que las juntas entre ellos son de prácticamente 1 y 2 milímetros y las rellenan además con mortero de cal, es decir, parece que está cortado como si fuera absolutamente mantequilla. Luego también estos sillares aparecen en la Alcazaba, reformando la edificación precalifal o la fortificación precalifal que veíamos antes. En este caso, en la Alcazaba, no aparece una calcarenita de tanta calidad como veíamos en la quibla de la mezquita, sino que aparece una calcarenita margosa, muy característica de un tono como verdoso que se descompone con facilidad y por lo tanto la tenían siempre que revestir para protegerla. Estos canteros siguen trabajando en la Alcazaba y los vemos, por ejemplo, en las bóvedas del conocido como aljibe califal, tan curioso, con esta planta diagonal que muchos de ustedes conocerán, y los vemos, por ejemplo, en las dovelas de las bóvedas, que son unas dovelas finísimas, finísimas, de gran profundidad y, de nuevo, con unas juntas, con unas uniones realmente milimétricas, que denota lo que era el rigor que tenían estos constructores a la hora de ejecutar su trabajo en piedra. Por último, también ellos siguen trabajando posiblemente en periodo taifa. Hay que tener en cuenta que los que eran los constructores, sobre todo los canteros, en aquella época y sobre todo en Al-Ándalus eran profesionales libres. Es decir, en las crónicas cuando hablan de la construcción de Medina Zahara sabemos lo que ellos cobraban al día por sus sillares. Entonces estos señores se movían al mejor postor. Trabajaban para el califato porque el califato tenía dinero. Cuando cae el califato, estos canteros siguen trabajando donde está de nuevo el poder o donde hay poderosos promotores, en este caso con los reyes taifas. Y seguramente la imagen que tienen a la izquierda, las sogas y tizones que tenemos en San Cristóbal, sean de periodo taifa y sean los mismos constructores que siguen trabajando pero para otro señor. Hablábamos antes también en la Tarazana, la imagen que tienen más al fondo, que ahí se conservan sillares califales, no sabemos de qué edificio, pero reutilizados y recolocados de nuevo en el muro. Esto es economía constructiva. Muchas veces cuando los edificios dejan de tener uso, los constructores, en vez de abrir canteras o extraer el material, sencillamente lo canibalizan de los edificios y los vuelven a construir con estos materiales constructivos. Es decir, muchas veces podemos encontrarnos aparejos o piezas que creemos que pueden ser califales, pero efectivamente están reutilizadas por la calidad constructiva y por la sencilla economía o necesidad. La tercera fábrica de piedra que tenemos que llamar la atención es la que tenemos en las 4 torres de planta cilíndrica peraltada que tenemos en el Cerro de San Cristóbal. Se tratan de unas fábricas o de unas técnicas constructivas extrañas en Almería.
y lo cual puede darnos a entender que sus constructores, o el taller de constructores que construye estos elementos, no son de aquí. Efectivamente, la hipótesis que se viene manejando es que estos 4 torreones de piedra se construyen en San Cristóbal tras el asedio de 1147, el asedio cristiano de 1147, se destruyen varias torres y estas mismas tropas cristianas posiblemente trajeran sus especialistas y rápidamente construyen estos elementos pues, para seguir teniendo en servicio la muralla. Está muy bien construida, si ven, se caracteriza porque los mampuestos los rodean con una especie de retícula, con mortero, retícula que además hace luego unas vitolas sobre la mampostería, pero cuando se pierde podemos ver un poco, como vemos aquí, lo que es la construcción en sí. Son mampuestos más o menos irregulares, bien careados y con numerosos ripios para calzarlos. Lo que pasa es que luego, cuando hacen las cintas regulares de mortero por encima, ellos lo que hacen es también como fingir que es una obra de sillería. Es un recurso también muy habitual que tenemos en numerosas obras de fortificación o obras de todo tipo para darle un mayor lustre a la obra o por lo menos una imagen que a lo mejor no tenía por lo que es la propia construcción en sí. Lo que pasaría en esta esquina, por ejemplo, en la esquina de San Cristóbal, sería un poco más o menos el proceso que tenemos a mis espaldas. Habría una primitiva torre, empezamos la secuencia desde aquí para allá, seguramente de tapial, que es destruida tras el asedio de 1147, o destruida por lo menos, deja de tener servicio, y luego se empiezan a construir, como tenemos en azul, lo que serían las torres de mampostería de planta circular, cilíndrica, peraltada. Luego veremos más adelante que tras uno de los asedios, no sabemos si el almohade o incluso seguramente el almohade, no creo que sea el aragonés, se vuelve a reforzar lo que es esta zona con nuevos tapiales, pero bueno, eso lo veremos a continuación. Después de estas 3 fábricas que hemos visto de piedra, pasamos a los tapiales, que como les digo es el material predominante de la muralla de Almería. El primero, ya lo adelantó antes Lorenzo, se trata de un tapial bastante curioso. Tapial, como ustedes conocen, es una obra con encofrados, se rellena de tierra y cal, se apisona, se retira el encofrado y tenemos un hormigón. Es como nuestros hormigones de hoy en día, pero hecho con cal. Pues bien, esto que les quiero mostrar se caracterizan porque dentro tienen cadenas y pilares de sillares. Es un tema muy curioso que prácticamente se da solo aquí en Almería y que una de las hipótesis que podemos tener, porque parece que los sillares que meten dentro del tapial ya están desgastados o por lo menos tienen las aristas romas, es que posiblemente sean los sillares de la muralla califal de piedra, que no está en ningún lado, prácticamente no la tenemos, que se desmontan y se reutilizan y se colocan dentro de estos tapiales. Cuando la tapia pierde la costra exterior del hormigón, aparecen todos estos elementos insertos dentro de las fábricas. Incluso en el frente norte del segundo recinto aparecen unos tapiales muy poderosos que se ven las bases y si ustedes ven cuando se rompen la esquina empiezan a aparecer las cadenas de sillares dentro. Al exterior es un tapial más o menos convencional, pero dentro, como les digo, está reforzado con piedra y aparece además en distintos puntos de la alcazaba. El segundo tapial con el que me quiero centrar es este, que es de una calidad ciertamente excepcional. Es un tapial de tipo calicostrado, es decir, tiene más cantidad de cal al exterior y conforme vamos al interior del muro va perdiendo cal y tiene más tierra. Y este se localiza tanto en la muralla de San Cristóbal, en La Hoya, como en las murallas de la Hondonada. La uniformidad constructiva y la homogeneidad que permiten verse en estas obras, en mi opinión, permiten pensar que se trata de un mismo taller y el cual ejecuta, no sabemos en cuánto tiempo, todas estas obras, porque como les digo, están construidas exactamente igual. Aquí tienen en la imagen, en la foto de la izquierda, tienen visto desde dentro uno de los torreones de tapial de San Cristóbal, ven lo que es el calicostrado, ven las capas de cal y las capas de tierra, cómo van formando esta especie de bizcocho de chocolate y nata, van dejando esta imagen, y eso es como sería, como lo veríamos por dentro, pero si lo vemos por el exterior, como tenemos aquí, es un tapial durísimo, y además se caracteriza también porque pueden ver la marca de los encofrados, incluso las cabezas de los clavos que servían para hacer este encofrado, cómo queda el negativo ahí. Siempre se suelen ver estos elementos. Como les digo, son obras que los vemos sistemáticamente. Esto es uno de los torreones de La Hoya.
Además, las torres son huecas y con 2 habitaciones superiores, siempre con forjado de madera, doble saetera al frontal, una simple saetera en el lateral, y lo vemos en San Cristóbal igual. Como les digo, están hechos por la misma gente o por el mismo taller o grupo de constructores. Esto nos permite luego ver incluso nos permite recrear cómo se construyen estas torres, viendo estas señales de los encofrados, viendo estas señales de los clavos. Como les digo, la verdad es que es un proceso apasionante cuando uno estudia en detalle estas obras y luego puede ver incluso cómo están construidas, incluso cómo hacen los merlones, ¿no? Unos encofrados prismáticos se rellenan de tierra, estas son las agujas que los sostienen y luego lo podemos ver aquí tendríamos la huella de las agujas y luego cómo la protegen con mortero de cal. El tercer tapial que les quiero llamar la atención es uno posiblemente de periodo almohade, que tenemos en la zona del Mirador de la Odalisca. Es más parduzco, es también calicostrado, pero sobre todo lo más importante aparece en otras reformas en el Cerro de San Cristóbal. Esta es una torre de tapial muy interesante que permite ver una restauración de tapial histórica sobre otra torre de tapial. Es decir, tendríamos un torreón anterior, que sería del tipo anterior que vimos antes con los clavos. Esta torre se destroza y se queda rota siguiendo esta línea roja y cómo luego está reconstruida con otro tapial de este otro tipo, más parduzco, que tenemos aquí. Esto es un detalle, pueden ver perfectamente la línea de rotura, como los mechilanes no coinciden, incluso la masa, uno tiene piedras en el interior, es mucho más grueso, mientras que el otro, el original, es más fino. Como les digo, esta lectura arqueológica nos permite ver estas reformas, estas sucesivas reconstrucciones que tiene la muralla y sobre todo ir identificando las técnicas constructivas. Similar cuestión podemos ver en esta torre de la esquina de San Cristóbal, cómo tenemos la primitiva torre de tapial aquí y cómo luego se reforma con otra que tenemos al exterior. Vean ustedes la línea de mechinales, cómo no coinciden una y otra. Es decir, estamos hablando de 2 torres, también de tapial, pero en 2 momentos sucesivos. Y por último, ya voy finalizando, quiero detenerme también en un tercer tipo de tapial muy interesante que se ve sobre todo en la Alcazaba de Almería. Es un tapial sobre zócalo de mampostería, pero de muy mala calidad y que prácticamente sirve para reformar todo el frente norte de la Alcazaba. Es un tapial que, como les digo, está hecho con mucha pobreza y los mismos constructores se tenían que dar cuenta de la propia pobreza que tenía porque lo revisten sistemáticamente. Es de los pocos tapiales defensivos de aquí de Almería que luego le ponen un enlucido para proteger y por lo menos que no se deteriore. Además, lleva incorporado, va de la misma fase con los típicos merlones que tenemos en el frente norte de la Alcazaba, de simple albardilla y con las saeteras invertidas, que es un tema curioso. En verdad, la saetera tenía que tener los derrames hacia adentro para que el tirador se pudiera mover, pero aquí los tiene hacia afuera. Y además, estos enlucidos recibían además numerosos grafitis o elementos glistográficos que habría que interpretar a qué responden, como estas zonas, estas lágrimas o estos elementos orgánicos, o en otros casos una serie de cuadrantes con estrellas de 5 puntas que tenemos localizados en el frente norte de la Alcazaba. Aquí pueden ver en amarillo, esto es un alzado fotogramétrico del frente norte con distintas fases constructivas. En celeste tenemos lo que sería la muralla Taifa-Almohade y en amarillo lo que serían estos tapieles nazaríes que, como les digo, sirven para reformar todo el frente norte. ¿Qué pasaría en el frente norte para que tuvieran prácticamente que rehacerlo? Además, esta obra es anterior a Reyes Católicos seguro porque hay contrafuertes de los Reyes Católicos que apoyan contra esto. Pero fíjense que tenían una muralla de tapial prácticamente arruinada, que la aprovechan como pueden y la hacen de nuevo. Posiblemente fuera alguno de los seísmos que tuvieron lugar en la Alcazaba en aquel momento lo que hizo esta reconstrucción, pero como les digo es un tema bastante interesante. Paso por encima, hay otros tapiales de muy baja calidad que tenemos al norte de San Cristóbal, que pueden ser los campamentos de asedio que estábamos hablando antes. Sobre todo la mala calidad denota que tenían que ser unas obras utilitarias que se hicieron rápidas, sobre todo para obras de fortificación muy rápidas y sobre todo de urgencia. Y nada más. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora cualquier duda podemos hablarla en el debate. Gracias.